Si los latinos que viven en Estados Unidos fueran un país, serían la quinta economía más grande del mundo, por encima de India, Reino Unido y Francia. Eso no es una metáfora ni una exageración patriótica, es una cifra documentada. El valor de los bienes y servicios que genera la comunidad latina en Estados Unidos alcanzó los 3,6 billones de dólares en 2022 y sigue creciendo año tras año. De ese universo, cerca de 40 millones son mexicanos o de origen mexicano, muchos de ellos enviando dinero a sus familias en México cada semana, cada quincena, cada mes, sin falta, desde hace años o desde hace décadas. Eso se llama remesas. Y en años recientes México ha recibido más de 63.000 millones de dólares anuales por ese concepto, convirtiéndose en la segunda fuente de divisas del país, por encima del turismo y prácticamente al nivel del petróleo. Es el esfuerzo acumulado de millones de personas que se fueron a trabajar lejos de su familia, para que su familia tuviera algo más aquí. Gente que salió por necesidad porque durante décadas México no les daba empleo digno, o les pagaba salarios que no alcanzaban para nada. Gente que lleva 10, 15, 20 años allá y que nunca dejó de mandar dinero a casa. Y durante todo ese tiempo, cada vez que ese dinero cruzaba la frontera, alguien más se quedaba con una parte, no el gobierno, no el migrante, las remesadoras privadas que cobraban comisiones de entre 5 y 10 dólares por envío, más un tipo de cambio que siempre favorecía a la empresa y nunca al trabajador. Un mordisco silencioso, sistemático y perfectamente legal que se repetía millones de veces al año y que durante décadas nadie quiso tocar porque detrás de ese negocio había intereses muy grandes, muy rentables y muy bien conectados con el poder político de turno. Eso es lo que está cambiando ahora. Y la historia de cómo está cambiando, con nombres, cifras y consecuencias reales para millones de familias, merece contarse completa desde el principio. Para entender el tamaño del negocio que existía detrás de las remesas, hay que entender cómo funcionaba el sistema antes de que apareciera una alternativa real, porque no era solo una comisión por aquí y otra por allá. Era un mecanismo diseñado para extraer el máximo posible de cada transacción, sin que el usuario tuviera muchas opciones de escapar. El esquema clásico funcionaba así. Un migrante mexicano en Los Ángeles quería mandar 300 dólares a su madre en Oaxaca. Iba a una remesadora, pagaba una comisión fija de entre 5 y 10 dólares dependiendo del monto y la empresa, y encima de eso la empresa aplicaba su propio tipo de cambio, siempre por debajo del tipo de cambio real del mercado, para quedarse con otro porcentaje adicional que el usuario muchas veces ni siquiera detectaba porque veía el número en pesos y le parecía razonable sin compararlo con lo que debería haber recibido. Sumados, esos dos cobros podían representar entre el 5 y el 10% del monto enviado. En una familia que depende de esas remesas para cubrir renta, comida y educación, ese porcentaje no es menor. Es dinero real que salía del bolsillo del migrante y del bolsillo de su familia para engrosar las ganancias de empresas privadas, que habían convertido ese flujo en uno de los negocios más estables y rentables que existían. Y a eso hay que sumarle algo que muy poca gente conoce. Cuando el dinero se enviaba en efectivo, se retenía automáticamente un impuesto del 1% en Estados Unidos. No era optativo. Era una deducción automática que se aplicaba a cada transacción en efectivo, cruzando la frontera y que representaba otro mordisco más al dinero que el migrante había ganado con su trabajo. Todo ese sistema llevaba décadas funcionando sin que ningún gobierno mexicano anterior lo cuestionara seriamente, porque los dueños de ese negocio tenían los contactos, los abogados y la influencia suficientes para que nadie les tocara el modelo. Y mientras ellos acumulaban, las familias de los migrantes recibían menos de lo que les correspondía. Eso es lo que cambió. Financiera para el Bienestar, conocida como Finabien, no es un banco en el sentido tradicional. Es una institución financiera del gobierno federal mexicano, que existe desde hace años pero que encontró su momento más importante cuando decidió entrar de lleno al mercado de las remesas con una propuesta que los competidores privados no podían igualar sin destruir su propio modelo de negocio. La tarjeta Finabien funciona así. Un migrante mexicano en Estados Unidos solicita la tarjeta por correo desde cualquiera de las plataformas habilitadas, finabien.gov.mx, tarjeta.com o miconsulado.gov.mx, y solo necesita una identificación oficial, un número de celular, un correo electrónico y un comprobante de domicilio en Estados Unidos. No necesita historial crediticio, no necesita estatus migratorio específico, no necesita ir a ninguna oficina porque el 85% de las tarjetas emitidas hasta ahora se solicitaron por correo desde casa. Una vez activada,
el migrante puede enviar desde 100 hasta 2.500 dólares a México pagando una comisión de apenas $2, con 99 centavos por transacción, no el 5% ni el 8% que cobraban las remesadoras privadas. $2 con 99 centavos fijos, sin importar si mandas 100 o 2.500. Y además, sin el impuesto del 1% que se retiene automáticamente en los envíos en efectivo, porque al ir por tarjeta ese impuesto no aplica. Pero lo que hace a Finabian verdaderamente competitiva no es solo la comisión más baja del mercado, es el tipo de cambio. Durante 24 semanas consecutivas, la calculadora de Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, ha colocado a Finabian en el primer lugar del mercado, no solo por tener la comisión más baja, sino por ofrecer el mejor tipo de cambio disponible en México para recibir remesas. Eso significa que el familiar en México recibe más pesos por cada dólar enviado, independientemente de la comisión. Esas dos ventajas combinadas, menor comisión y mejor tipo de cambio, representan un ahorro real y mensurable para cualquier familia que antes usaba una remesadora privada. Y eso es exactamente lo que los competidores no quieren que sus clientes calculen. Los números que ha generado Finabian desde su relanzamiento dicen algo importante sobre lo que pasa cuando una alternativa real llega a un mercado que llevaba décadas sin competencia genuina. La meta que se había fijado el gobierno para la tarjeta era alcanzar 100.000 usuarios activos. Una cifra ambiciosa considerando que se trata de un producto nuevo compitiendo contra remesadoras con décadas de presencia, redes físicas consolidadas y millones de clientes habituados a su servicio. Esa meta se superó. Al momento de la conferencia ya había 132.827 tarjetas emitidas y activadas, un 32% por encima del objetivo original. Pero el dato que realmente explica la velocidad de ese crecimiento es lo que ocurrió en julio, cuando la presidenta Sheinbaum relanzó públicamente la tarjeta en la conferencia mañanera. En un solo mes, solo después de ese anuncio, se emitieron 26.000 tarjetas nuevas. Y en una campaña de 5 días intensivos en la zona de Los Ángeles y alrededores, la demanda fue tan alta que se convirtió en uno de los momentos de mayor crecimiento del programa. Eso habla de algo que los datos fríos no siempre capturan. Había una demanda reprimida enorme de migrantes que querían una opción mejor pero que no sabían que existía, o no confiaban todavía en ella. Hay otro dato que merece atención especial y que muy pocos medios han destacado. Cuando el envío se hace en efectivo desde Estados Unidos, automáticamente se retiene un impuesto del 1% sobre el monto total de la transacción. En un envío de $1.000, esos son $10 que desaparecen antes de que el dinero llegue a ningún lado. Con Finabian, ese impuesto no aplica porque el envío va de tarjeta a tarjeta, no de efectivo a efectivo, lo que representa un ahorro adicional que se suma a la diferencia en comisiones y tipo de cambio. Para una familia que recibe remesas regularmente, el ahorro acumulado en un año puede ser significativo. Y para el conjunto de los 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, el impacto potencial en la economía familiar es enorme. Hay algo en esta historia que casi ningún medio está contando y que cambia completamente la dimensión de lo que el gobierno mexicano está construyendo para sus migrantes. Porque Finabian no es solo una tarjeta para mandar dinero más barato. Es la pieza visible de un sistema mucho más amplio que por primera vez en la historia ofrece a los mexicanos en el exterior algo que nunca habían tenido: seguridad social completa para ellos y para sus familias en México. El programa de trabajadores independientes del IMSS, que existe desde mayo de 2024, permite que un mexicano viviendo y trabajando en Estados Unidos se registre en el Seguro Social mexicano y acceda a todos los beneficios que tiene cualquier trabajador formal en México. No solo atención médica, sino el paquete completo: seguro de enfermedades y maternidad para el asegurado y toda su familia, seguro de riesgos de trabajo, seguro de invalidez y vida que protege a viudas y viudos en caso de fallecimiento, ahorro para el retiro y pensión, acceso a estancias infantiles y actividades culturales. Todo eso por aproximadamente $900 o $107 mensuales, cubriendo no solo al migrante, sino también a su pareja, sus padres y sus hijos hasta los 16 años, o hasta los 25 si estudian en una institución pública. Hasta ahora hay 19.500 migrantes registrados en este programa, 2.300 de ellos ya lograron pensionarse completando semanas de trabajo previas en México, y 17.000 beneficiarios en México ya están recibiendo atención médica, gracias a las aportaciones de sus familiares en el exterior. Y a eso se suma Infonavit Sin Fronteras, un programa que permite a los migrantes pagar desde Estados Unidos el crédito de vivienda que tienen en México, ya sea el propio o el de un familiar,
sin pagar comisión por el envío porque ese costo lo absorbe el Infonavit. Más de 3.000 migrantes ya están usando este mecanismo y en abril quedará habilitado el pago directo desde la aplicación de Finavian con un solo botón. Lo que se está construyendo no es un programa social aislado, es una red de protección real para la comunidad que más dinero aporta a México desde fuera. Todo esto ocurre en un momento que no podría ser más delicado ni más urgente para los mexicanos que viven en Estados Unidos. Porque mientras el gobierno lanza tarjetas y programas de seguridad social, afuera el contexto político se ha endurecido de una manera que afecta directamente a millones de familias. Las deportaciones bajo la administración Trump han generado una presión que no se veía desde el periodo de Bill Clinton, cuando llegaron a deportarse hasta 1 millón de mexicanos en un año. Las cifras actuales son menores, alrededor de 184.000 repatriados en el periodo más reciente, pero el clima de incertidumbre que rodea a la comunidad migrante en Estados Unidos es real y tiene consecuencias concretas en cómo esa gente toma decisiones sobre su dinero, su futuro y su relación con México. En ese contexto, tener una tarjeta bancaria vinculada al gobierno mexicano que funciona en Estados Unidos no es solo una cuestión de ahorro en comisiones. Es también una forma de mantener un vínculo financiero activo con México, en un momento donde muchos migrantes están pensando con más frecuencia en qué pasaría si tuvieran que regresar. Y el gobierno mexicano lo sabe, por eso ha habilitado centros de atención en los puntos de entrada donde los repatriados pueden bañarse, presentar denuncias si fueron maltratados, recibir una tarjeta paisano con 2.000 pesos y obtener traslado a su lugar de origen, además de acceso inmediato al IMSS y orientación sobre todos los programas disponibles. En paralelo, las negociaciones del TMEC avanzan con acero, aluminio, industria automotriz y sector agropecuario sobre la mesa. Y la posición de México en esa negociación se fortalece cada vez que puede demostrar que la interdependencia económica entre los dos países es demasiado profunda para ser ignorada. Los latinos generan 3,6 billones de dólares en la economía estadounidense. Eso no es un dato menor cuando se sienta a negociar. Lo que el gobierno está haciendo con Finavian, el IMSS Migrante y el Infonavit Sin Fronteras es construir una relación institucional sólida con la comunidad que más aporta a México desde fuera, precisamente cuando esa comunidad más lo necesita. Todo lo que hemos visto hoy me genera una reflexión que va más allá de una tarjeta bancaria y de unas comisiones más baratas. Me hace pensar en lo que significa para un país construir una relación real con su diáspora, no solo en los momentos de crisis, sino de forma permanente y estructurada. Durante décadas México tuvo una relación muy particular con sus migrantes. Les pedía que mandaran dinero, celebraba las cifras récord de remesas en las conferencias de prensa y luego los ignoraba el resto del año. No había seguridad social para ellos. No había mecanismos dignos para que su dinero cruzara la frontera sin que alguien se lo mordiera. No había un sistema que los tratara como lo que son, ciudadanos mexicanos que simplemente viven en otro país. Lo que está construyendo este gobierno, con Finavian, con el IMSS Migrante y con el Infonavit Sin Fronteras, es diferente en su concepción porque parte de una idea simple pero radical. El migrante no es solo una fuente de divisas, es una persona con derechos que merece las mismas protecciones que cualquier otro mexicano. Mi opinión es esta: si los 40 millones de mexicanos en Estados Unidos supieran que pueden tener seguro médico para toda su familia en México por $107 al mes, que pueden pagar su crédito de vivienda desde allá sin comisión y que pueden mandar dinero a casa por $2.99 en lugar de 8 o 10, muchos de ellos cambiarían sus hábitos financieros de inmediato. El problema no es la oferta, es que todavía no llega a suficiente gente. Y hablando de dinero mexicano que está cambiando de manos de formas que nadie esperaba, en nuestro vídeo anterior contamos algo que te va a sorprender. México se convirtió en uno de solo 6 países del mundo capaces de fabricar los equipos que hacen funcionar la inteligencia artificial, con una inversión de $1.000 millones que nadie vio venir. Te lo dejamos aquí arriba, no te lo pierdas. Si este vídeo te fue útil, compártelo con alguien que tenga familia en Estados Unidos o que mande remesas. Y si quieres seguir viendo lo que otros no te cuentan, suscríbete a Detrás del Poder MX. Aquí las cosas como son, siempre.